un concepto que está cambiando la forma como conocemos o cómo comprendemos la salud, hablando obviamente acerca de alimentos, porque cuando nosotros comemos, no solamente estamos consumiendo proteínas o calorías, vitaminas, grasas y minerales. Lo que hacemos cuando estamos comiendo es alimentar a la microbiota intestinal, o sea, a los millones de microorganismos que viven dentro en el intestino. Y muchas de esas bacterias de la microbiota utilizan los componentes de los alimentos que nosotros no alcanzamos a digerir, por ejemplo, la fibra de los alimentos que nosotros no tenemos capacidad de digerirla y prácticamente llega intacta al intestino grueso, llega intacto al colon y sirve de alimento para estas bacterias. Y a partir de eso producen sustancias que son llamadas metabolitos. Esto es bien importante porque estos metabolitos que producen las bacterias pueden influir en el sistema inmune, pueden influir en el metabolismo e incluso pueden influir en la forma como en nuestro riesgo de padecer alguna enfermedad. Entonces, lo que comemos, lo que quiero que entiendan hoy en la noche es que lo que comemos se puede convertir en una señal biológica que van a recorrer todo el organismo y cambian, modifican la forma en la que nuestras células se comunican y enfrentan alguna enfermedad. O sea, lo que quiero que entiendan es que la comida no solamente es nutrientes, la comida también es información o también envían, ¿cómo se dice? Instrucciones. Podemos imaginar a las bacterias en el intestino, o sea, a la microbiota, como una fábrica dentro del intestino. Esas bacterias que están ahí adentro aprovechan, como les dije, los alimentos que no digerimos por completo y los transforman en metabolitos. Esas moléculas, o sea, esos metabolitos son realmente mensajeros, tienen capacidad de comunicarse con las células e influir en muchos procesos. Por ejemplo, pueden influir en la inflamación, en el metabolismo, en el sistema inmune y también en la barrera intestinal. Entonces, cuando lo que comemos incluye fibra de los alimentos, o sea, legumbres, frutas, verduras, cereales integrales, semillas, lo que estamos haciendo realmente es aportarle al intestino el combustible que necesitan esas bacterias para producir metabolitos favorables. Cuando la fibra es fermentada por las bacterias, se convierten en metabolitos. Uno de los principales, ya los hemos hablado muchas veces, uno de los principales es el butirato. El butirato sirve como fuente de energía para las propias células del colon, o sea, funciona para mantener la barrera intestinal en buen estado, para recubrir el colon. También nos ayuda con la regulación de la inflamación y con la regulación del sistema inmune. El butirato, un metabolito que es producido por bacterias cuando fermentan fibra, nos ayudan a tener buena la barrera del colon, a manejar bien el metabolismo, a manejar bien la inflamación y a manejar bien el sistema inmune. O sea, la fibra no es que no nos alimente, no la digerimos, pero llega hasta el colon y el colon fabrica butirato, propionato, acetato a partir de la fibra y eso trae muchos beneficios para nosotros. Pero cuando la alimentación
es mala, o sea, cuando predomina la mala alimentación, también el metabolismo cambia. Cuando la alimentación se basa en alimentos ultraprocesados, exceso de grasas saturadas y muy poca fibra de los alimentos, la microbiota se adapta. La microbiota, o sea, las bacterias en el intestino se adaptan a ese tipo de combustible, pero no van a generar ni propionato, ni butirato, ni propionato, ni acetato, o sea, no van a generar metabolitos favorables. Pueden generar compuestos que van a alterar la barrera del intestino, van a alterar la inflamación y eso va a estropear pues todo el organismo. Por eso lo importante no nada más es saber qué bacterias tenemos en el intestino. Lo importante es qué le estamos dando de comer a esas bacterias y qué sustancias o qué metabolitos están produciendo todos los días dependiendo de lo que vayamos a comer. ¿Sí? Entonces, la microbiota se puede comportar de manera muy distinta dependiendo del patrón alimenticio que tengamos. Si tenemos en la alimentación suficiente fibra y diversidad vegetal, la microbiota puede participar en la reparación del intestino, en el sistema inmune, en el manejo de la inflamación. Pero si la dieta es pobre en fibra y rica en productos ultraprocesados, rica en productos animales, puede convertirse la microbiota en una vía de señales inflamatorias. O sea, la dieta no solamente cambia la composición de la microbiota, también tiene la capacidad de alterar la actividad de los metabolitos. Por ejemplo, el intestino no solo se limita a digerir alimentos, también puede producir señales capaces de influir en el sistema inmune. Una de las células del sistema inmune son las células TCD8. Es una especie de vigilancia especializada. Recorren el organismo buscando células infectadas, células dañadas, por ejemplo, células cancerígenas. O sea, recorren el organismo buscando células dañadas y son como literalmente como los francotiradores. Entonces, cuando estas células CD8 reconocen, por ejemplo, una célula tumoral, estas células CD8 tienen capacidad de atacarla y tienen capacidad de destruirla. El problema aquí es que una célula, es que el tumor, el cáncer, no es algo pasivo, ¿sí? Eh, eh, las células tumorales a su alrededor pueden crear un ambiente que es hostil para las defensas o sea, para el sistema inmune. Las células aprenden a crear un ambiente desfavorable para las defensas, para que no los reconozcan. Entonces, inflamación, escasez de nutrientes, por ejemplo, señales que van a ir debilitando a estas células CD8. Y con el tiempo, estas células pues empiezan a no apagar, sino a agotar su resistencia. O sea, pierden capacidad de respuesta y pierden capacidad de regular al tumor o al cáncer con la misma eficacia. Y aquí es donde entra la microbiota intestinal. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Por ejemplo, los investigadores han encontrado que los metabolitos, de esos que estamos hablando al comienzo, o sea, principalmente el butirato producido por bacterias intestinales, puede mejorar el comportamiento de estas células CD8. Lo repito, los metabolitos producidos por las bacterias intestinales después de comer fibra de los alimentos pueden mejorar la actividad o el comportamiento de estas células TCD8. O sea, puede ayudar a que estas células conserven su capacidad de reconocer y de enfrentar a las células tumorales. Pero aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, mucha gente se clava con las bacterias, ¿sí?
la clave no es una bacteria milagrosa, sino lo que esas bacterias están haciendo, los metabolitos que están haciendo. ¿Sí? Hay muchas pruebas ahorita que están saliendo al mercado que están midiendo pruebas de microbiota y traen toda la lista de todas las bacterias. Sí, es interesante, pero lo importante es qué es lo que están produciendo, qué metabolitos están produciendo. Están produciendo butirato, propionato, acetato, que mejoran la inmunidad, que mejoran la respuesta inmunológica, que son antiinflamatorias, que mejoran la barrera del intestino o están produciendo otro tipo de metabolitos, el óxido de trimetilamina, el pecresol, el timao, que tienen señales inflamatorias. Entonces, es bien importante qué es lo que comen las bacterias. También es importante los medicamentos. Muchos medicamentos pueden alterar la composición de las bacterias en el intestino, principalmente antibióticos, antiinflamatorios, antiácidos. Son los principales que pueden alterar la barrera la composición de las bacterias en el intestino. Este, la velocidad del tránsito intestinal, pues también puede ser una condición. Hacer ejercicio, el sedentarismo está comprobado que también afecta la composición de las bacterias en el intestino, la calidad del sueño también, el estrés, ni se diga, todo eso puede afectar la composición de las bacterias en el intestino y también afectar que esas bacterias puedan producir los metabolitos que queremos tener. Entonces, básicamente, así es como funciona la señal biológica. Nosotros comemos fibra, legumbres, frutas, verduras. Eso va a servir de alimento a las bacterias en el intestino, a la microbiota. Esas bacterias van a producir metabolitos, que son mensajeros químicos, y esos metabolitos van a mejorar la respuesta de las células CD8, que son las francotiradoras contra el cáncer, por así decirlo. O sea, van a mejorar la respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, el alimento no nada más es energía, calorías, proteínas, vitaminas, no. El alimento tiene que entregarle materia prima a las bacterias para que puedan producir metabolitos favorables. Entonces, lo que quiero que aprendan esta noche es bien sencillo. La comida tiene capacidad de modificar el tipo de mensaje que va a salir del intestino. La comida modifica los mensajes que salen en el intestino. Por eso es más importante tener una alimentación variada, rica en fibra, basada en alimentos vegetales integrales, que andar buscando el probiótico o ¿cómo se dice? El fermento de turno. ¿Sí? Es más importante tener una buena alimentación que andar buscando probióticos comerciales. Este es el principal. El metabolito protagonista es el butirato. El butirato es uno de los metabolitos más importantes que puede producir una microbiota que está bien alimentada. Se forma en el colon, o sea, en el intestino grueso, se forma en el colon a partir de la fibra que comemos. La microbiota fermenta el almidón resistente de los alimentos, las legumbres, la avena, las frutas, y van a producir el butirato. Una vez que se produce el butirato, tiene muchas funciones. Primero, fuente de energía para las propias células del colon, o sea, mejora la barrera intestinal, ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, participa en la regulación de la inflamación, o sea, el butirato es el principal antiinflamatorio del organismo. Tenemos mucho dolor, tenemos mucha inflamación. Bueno, el butirato es el principal antiinflamatorio del organismo y es de producción interna, depende de lo que comamos. Entonces, el butirato participa
en la barrera intestinal, en la integridad de la barrera intestinal, en la regulación de la inflamación y también en la regulación de la respuesta inmunológica. O sea, la fibra de los alimentos se convierten, gracias a la microbiota, en una señal protectora para el intestino y obviamente para todo el organismo. Entonces, sin fibra de los alimentos, hay poca materia prima para que el colon pueda producir butirato. En otras palabras, la carne, la leche, el queso, el huevo, el pescado van a aportar proteínas. Eso es lo que nos han dicho. Aportan proteínas, aportan grasas, pueden tener vitaminas, pueden tener minerales, pero excluyen la fibra. Ninguno de estos alimentos contienen fibra, o sea, no aportan materia prima para que las bacterias en el intestino produzcan butirato. Por eso, cuando una alimentación se basa en productos de origen animal y desplaza, fíjense la palabra, desplaza las legumbres, las frutas, las verduras, los cereales integrales y las semillas, la microbiota empieza a recibir menos y menos y menos materia prima para producir butirato. Con menos fibra disponible, disminuye la producción de esos metabolitos beneficiosos. Entonces, los alimentos de origen animal pueden aportar nutrientes, pueden aportar vitaminas, minerales, ácidos grasos, pueden aportar, pero no aportan fibra, que es la materia prima para que la microbiota produzca metabolitos. Entonces, así queda más o menos el panorama. Fibra vegetal alimenta microbiota, microbiota produce butirato y el butirato, por así decirlo, optimiza a las células T, que son las que nos protegen contra muchas cosas, pero principalmente contra el cáncer. Pero tiene que quedar bien claro, la fibra no ataca directamente al cáncer, como por ejemplo un medicamento anticancerígeno, ¿no? No, su efecto es a través de una cadena biológica. Cuando la fibra llega al colon, la microbiota la utiliza, produce metabolitos y esos metabolitos, como el butirato, ahora sí, van a optimizar a las células del sistema inmune. Por eso no basta con una cápsula aislada. Las bacterias necesitan alimento y necesitan todo el ecosistema completo. O sea, alimentación vegetal, diversidad microbiana, barrera intestinal y un estado metabólico adecuado. Entonces, si nuestra microbiota intestinal, perdón, si nuestra microbiota intestinal no tiene suficiente fibra y no tiene diversidad vegetal, su capacidad para trabajar a favor del organismo va a empezar a disminuir. Por eso el beneficio no depende ni de una cápsula, o sea, no proviene de un probiótico específico, depende de todo el ecosistema completo. La calidad de los alimentos, la diversidad de la microbiota, como ya los dije, el estado de la barrera intestinal y la salud metabólica de cada paciente. Entonces, no se trata nada más de introducir bacterias. Los probióticos, los fermentos son válidos, los utilizo, se utilizan en clínica, pero lo importante es crear condiciones para que esas bacterias que estamos introduciendo puedan vivir. O sea, estamos introduciendo bacterias vivas, estamos comiendo chucrut, estamos comiendo kombucha, estamos comiendo miso. Son bacterias, pero necesita el cuerpo por dentro las condiciones adecuadas para que esas bacterias sigan vivas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el butirato del intestino ayuda a preservar células CD8 con características de memoria. Esto es bien interesante. Se puede comparar al CD8 pues, se los puede comparar como si fueran dos corredores. El primer corredor arranca a máxima velocidad
En un buen comienzo se gasta toda su energía desde el inicio y obviamente se agota antes de terminar la carrera. El segundo corredor administra su tiempo de correr. Empieza tranquilo y tiene capacidad de llegar a la meta pues con más energía y llegar en buen tiempo, ¿sí? Entonces, en este estudio que les estoy mostrando, el butirato favorece que las células CD8 se comporten como el segundo atleta, que administre su tiempo y que administre su energía. O sea, nos está garantizando, el butirato nos está garantizando que vamos a tener una guardia especializada alerta las 24 horas del día. Cuando el terreno se vuelve hostil, es preferible tener a un CD8 trabajando bien. El FOXO1, por ejemplo, es una vía molecular, es como el interruptor de la luz. Lo prendemos, se prende la luz, se apaga y se apaga la luz. Dentro de esas células hay un interruptor de la luz, como si fuera un interruptor de la luz. Ese es el FOXO1. Cuando esta vía molecular funciona de manera favorable, ayuda a que la célula administre bien su energía y conserve también su capacidad de memoria y no se desgaste tan rápido. O sea, eso le permite mantenerse activa mucho tiempo y responder cuando el organismo lo necesita. El butirato en este estudio favorece este tipo de interruptor. O sea, favorece a que este interruptor FOXO1 funcione bien. Entonces, FOXO1 no necesariamente hace que la célula trabaje con más fuerza, sino que ayuda a que no se agote demasiado rápido. Ese es el mensaje. Entonces, una microbiota bien alimentada puede producir señales, ¿qué dice? Puede producir señales antiinflamatorias. El butirato también influye en la regulación de los genes y en las señales celulares que están relacionadas con respuesta inflamatoria. No se trata nada más de apagar la inflamación. La función es regular la inflamación. Si la inflamación está muy activa, se disminuye. Si el sistema inmune está muy por debajo, lo regula y lo levanta. Entonces, la actividad no es apagar, la actividad se llama modular el sistema inmune. Entonces, el butirato nos ayuda a crear un ambiente que puede contribuir a que las defensas trabajen mejor, a que el intestino mantenga su integridad, o sea, ayuda a que el intestino esté bien nutrido, bien protegido y mejor comunicado con el sistema inmune. Entonces, cuando hablamos nosotros de alimentación, no estamos hablando nada más de comer lechuga y tomate. Cuando hablamos de alimentación vegetal. Cuando hablamos de alimentación basada en plantas, hablamos de un patrón completo de diversos alimentos. Frijoles, lentejas, garbanzos, avena, linaza, frutas, verduras, germinados, semillas. O sea, es un patrón de diversos tipos de fibra, diferentes tipos de fibra. Cada uno de esos componentes va a alimentar a las bacterias en el intestino y mientras mayor sea la diversidad de fibras a la que exponemos a las bacterias, pues van a estar más contentas, más apapachadas, mejor comidas y van a trabajar mejor. O sea, no se trata de comer un superalimento en grandes cantidades. Aquí se trata de la diversidad. Y lo que estamos hablando generalmente cuando hablamos de diversidad es 30 vegetales diferentes por semana. 30 vegetales diferentes por semana. Eso es diversidad de vegetales para que podamos tener una buena función a nivel intestinal. Ahora sí, con esta introducción ya entramos al tema. Alimentos clave para producir butirato, o sea, alimentos para la salud. Hay que llevar todo lo que hemos hablado a la práctica, ¿sí? La ciencia solamente tiene valor
cuando se puede convertir en decisiones concretas que nosotros vamos a llevar al plato, ¿sí? Entonces, los alimentos que más nos ayudan a la microbiota para producir butirato no son ni suplementos sofisticados ni cosas costosas, son alimentos cotidianos. Frijoles, lentejas, garbanzos, avena, linaza, frutas y una amplia variedad de verduras. O sea, es lo básico de la alimentación en variedad, eso es lo que nos va a ayudar. Cada alimento aporta, como les dije, diferentes tipos de fibra, fibra soluble, fibra insoluble. El verdadero beneficio aparece cuando combinamos variedad, constancia y combinamos los alimentos en su matriz vegetal integral, o sea, los alimentos enteros. La microbiota no necesita modas nutricionales, necesita diversidad diaria. Esa es la clave. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo práctico durante el día. Avena con linaza y frutos rojos en la mañana, frijoles con arroz integral y verduras al mediodía, papa cocida y enfriada y servida como si fuera una ensalada. Diversidad de fibras vegetales. No necesitamos incluir todo el grupo de alimentos en una sola comida. El objetivo es tener variedad de vegetales durante la semana, 30 vegetales diferentes durante la semana. Entonces, la salud basada en alimentos naturales va a empezar cuando dejamos de buscar cápsulas, dejamos de buscar el suplemento o dejamos de buscar el péptido de moda. Lo que necesitamos es la diversidad en el plato. Entonces, cada comida lo que va a hacer es enviar señales al organismo. No produce el mismo efecto un plato que está rico en fibra, polifenoles y alimentos naturales a una comida ultraprocesada, cargada de azúcares refinados, grasas de mala calidad y muy poca fibra. O sea, la microbiota va a producir señales muy, muy diferentes. ¿Ok? Y eso es independientemente de si la comida aporta las mismas calorías. O sea, pueden aportar las mismas calorías, pero si una comida es un patrón vegetal integral, va a producir metabolitos que son favorables, pero si estamos hablando de alimentos ultraprocesados, grasas saturadas, con poca fibra, el intestino se va a adaptar, pero va a producir metabolitos no tan favorables. Y algo bien interesante, tampoco se trata de aumentar la fibra de golpe, hay que ir entrenando al intestino. Si una persona tiene muchos años comiendo poca fibra, si alimentamos o si aumentamos el consumo de manera brusca, el intestino lo va a resentir, ¿sí? Gases, dolor abdominal, ¿sí? Se puede sentir muy mal la persona. Entonces, hay que ir entrenando poco a poco. El intestino, la microbiota, necesita tiempo para ir entrenándose y para ir adaptándose a que está llegando más fibra alimentaria. Probióticos o fermentados. Sin fibra, dice, es como sembrar sin regar. Si nosotros estamos comprando probióticos y comprando fermentados, pero no estamos alimentando al ecosistema intestinal con fibra de los alimentos, estamos sembrando sin regar. ¿Sí me explico? Entonces, un probiótico sí proporciona bacterias o proporciona microorganismos que sí pueden ser útiles, pero el probiótico o el fermento por sí solo no va a mejorar o no va a reconstruir un terreno intestinal que está dañado. Si la alimentación continúa siendo pobre en fibra, alta en ultraprocesados y aparte medicamentos, ese probiótico va a ser lo que, así como entra, así va a salir. O sea, no se queda, no va a crecer, no va, como dice, no va.
como dicen, no va a prender, ¿sí? No se va a quedar en el intestino. Entonces, no basta con introducir, ¿qué dice? No basta con introducir bacterias. Lo que tenemos que hacer es alimentarlas, ayudar a que se proteja la barrera intestinal y crear las condiciones para que pueda funcionar bien. El estilo de vida también nos ayuda a regular la inmunidad. La inmunidad no depende, obviamente, no depende nada más de alimentos. No depende ni de un alimento, ni de una vitamina, ni de un suplemento. Depende, el sistema inmune responde al estilo de vida. O sea, la alimentación, sí, influye en la microbiota, influye en el metabolismo e influye en la inflamación. El ejercicio influye en la masa muscular. El ejercicio influye en la sensibilidad a la insulina y también influye en mantener una respuesta inmune más fuerte. El sueño permite que se reparen los tejidos, que se regulen las hormonas, que se recupere la energía. La exposición a la luz solar también participa en optimizar los ritmos circadianos, o sea, los ritmos biológicos, el bienestar general y también todos los procesos que tienen que ver con la vitamina D. ¿Sí? Entonces, es todo el estilo de vida. El estrés, pues también participa. Vivir en estado de alerta constante, se altera el sistema nervioso y se daña el estilo de vida. Se daña el descanso, se modifica la digestión y se mantienen activas las señales inflamatorias. Entonces, es todo el conjunto. Es el alimento, es el ejercicio, es el descanso, es el manejo del estrés. Sí. En este grupo, obviamente lo paso por alto por el tipo de presentes, pero también hablamos de los hábitos que son perjudiciales, el alcohol y el tabaco y las drogas recreativas, alcohol, tabaco y drogas. Es todo el conjunto. No se trata de buscar ni el alimento milagroso, ni el suplemento milagroso, ni el péptido de moda. Se trata de hacer cambios en el estilo de vida. Alimentos, ejercicio, descanso, manejo del estrés y el no abuso de sustancias. Herramientas complementarias, o sea, sí, también utilizamos muchas cosas. Las herramientas que utilizamos nosotros, o sea, las terapias pueden ser útiles como parte de un tratamiento integral, pero no van a sustituir ni a los alimentos, ni al ejercicio, ni al descanso, ni al manejo del estrés. No pueden sustituirlo. Los cambios en el estilo de vida son la base de cualquier tratamiento para cualquier problema de salud. Ninguna tecnología que nosotros tengamos disponibles, ninguna tecnología van a compensar el estilo de vida que va a continuar desequilibrando el cuerpo. Ninguna tecnología lo va a hacer. Las terapias que tenemos pueden tener significado, pueden tener uso clínico, apoyan la función de las células, pueden disminuir síntomas, favorecen incluso la recuperación más rápida del organismo, pero van a apoyar el proceso del estilo de vida. Hablar de alimentación no es magia, no es moda, es microbiota alimentada con comida real. Ahora se ha puesto muy de moda en redes esa palabra de comida real, obviamente para referirse a la carne, a la leche y el queso y el huevo. No, la comida real son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las semillas, los frutos rojos, los germinados. Esa es la comida real. Cada alimento va a llegar al intestino, va a interactuar con la microbiota intestinal y van a producir metabolitos. Eso es lo que va a suceder con cada alimento que nosotros comamos. Por eso los alimentos es una, por eso los alimentos es una de las medicinas más poderosas, porque es algo que hacemos todos los días, 2, 3 veces al día. Por eso son los más importantes. Lo que comemos no solamente nos va a llenar el estómago, modifica el terreno biológico donde se puede producir salud o se puede producir una enfermedad.
Dependiendo de lo que comamos, vamos a crear las condiciones para la salud o podemos crear condiciones para enfermarnos de alguna manera. Y ahí tiene que entrar también la herencia y la genética, dependiendo. Hay gente que se enferma del corazón, hay gente que se enferma del riñón, hay gente que se enferma de la mente, ansiedad, depresión, dependiendo de lo que cada uno también tengamos dentro. Pero la microbiota va a participar en ese tipo de elección. Entonces, podemos alimentar una microbiota más funcional que favorece una mejor respuesta inflamatoria, una mejor respuesta, una mejor regulación del sistema inmune, pero también podemos alimentar una microbiota que haga exactamente lo contrario. Depende de nosotros. Entonces, no se trata de moda, no se trata de hacer trucos nutricionales, se trata de entregarle al intestino la materia prima que necesita, que es principalmente la fibra de los alimentos. La comida real alimenta la microbiota y la microbiota participa por diversos mecanismos, por diversas rutas, de diversas maneras. La microbiota participa en la promoción de la salud. Y con eso terminamos. Hace tiempo posteé esto en redes y tuve muchos comentarios, algunos buenos, otros no tanto, pero dice, la salud no se vende en la farmacia. La salud es un logro personal, es una decisión tomada desde la conciencia que te permite modificar tu estilo de vida. Y estamos hablando, estilo de vida es todo el concepto. No solamente es alimentos, que es el pilar central, pero es alimentos, ejercicio, buen descanso, manejo del estrés, el no abuso de sustancias tóxicas y obviamente también las relaciones interpersonales y la relación o la vida espiritual. Es cuando hablamos de estilo de vida, estamos refiriéndonos a todas esas capas de la salud.